por la cuestión económica o el planteo de la falta del agua potable o la vivienda digna, que son todos conceptos que hacen a la salud, el ambiente. También, en realidad, muchas veces ese concepto de salud se ve nublado porque, por ejemplo, hay como una moda también, ¿no? De, por ejemplo, comer solamente comida saludable, soy saludable, como solo verduras, y vuelvo una obsesión con mi vida tras esa dieta saludable. Eso tampoco sería salud. Entonces, fíjense que tiene ¿no? Esos conceptos. Volviendo otra vez también, ¿no? En el núcleo de la investigación, el núcleo conceptual de la bioética, ¿no? Que en el caso de la investigación va a ser el investigador, en la clínica el médico asistencial. En realidad, también es necesario que se plantee acerca de la relevancia moral de sus acciones, ¿no? Es decir, que nosotros esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero la importancia que tiene, por ejemplo, la prudencia antes de tomar una decisión, ¿no? Y no tanto en la ética en la investigación, pero vamos a la clínica, que la mayoría ya seguramente van al hospital o van a ir pronto al hospital y van a estar en contactos con pacientes, van a ver qué necesario que es muchas veces reflexionar antes de realizar una acción. Yo digo, no sé en La Rioja si pasa tanto el tema de los problemas de la guardia, pero muchas veces en Buenos Aires hay mucho movimiento en la guardia, ¿no? A la noche, a la madrugada, el fin de semana. Entonces entran pacientes en el que tenemos que tomar decisiones rápidamente porque así lo requiere el paciente. Entonces a veces es muy difícil pensar qué es lo correcto o incorrecto respecto de intensiva. Es un deber del médico conocer a esos pacientes y poder reflexionar y cómo se va a seguir con esos pacientes, ¿no? Por ejemplo, digo, a la hora de pensar cómo le va a ese paciente con los tratamientos, si el paciente entrara en paro, si corresponde o no reanimar a ese paciente, si corresponde, por ejemplo, muchas veces hay cuestiones dilemáticas en dar antibiótico o no, en ciertas circunstancias, ¿no? Todo esto tiene que ver con la proporcionalidad terapéutica, que lo vamos a ver más adelante. Eso desde la clínica, pero ese pensamiento y esa reflexión anterior vienen en realidad de repensar y de reflexionar acerca de nuestras acciones, ¿no? Que no es otra cosa que el acto moral, que lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense la importancia entonces de la reflexión. Existen entre las corrientes una pluralidad de criterios, ¿no? Y quizá irreconciliables. Los que quizá ya cursaron bioética imaginan de lo que estoy hablando, ¿no? Digo, bueno, la bioética, nosotros vamos a estudiar dos grandes corrientes que se han nutrido de corrientes éticas, que las vamos a ver hoy. Entonces, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en el final de la vida, en cuidados paliativos versus eutanasia, por ejemplo. Y ahí puede haber una corriente ética dando dos corrientes éticas irreconciliables, ¿no? El utilitarismo por un lado, la ética de las virtudes, la narrativa por el otro. Entonces, aquí también tenemos que reflexionar cómo afectan, ¿no?, nuestras acciones en la práctica clínica, ¿no? Por eso es que vamos a ver hoy y vamos a hablar de algunas corrientes éticas. Scarpelli, un autor, proponía, ¿no?, que solo existiesen reglas y formas basadas en un principio de tolerancia, ¿no? Cualquier ética, es decir, que todos aceptemos lo que cada uno piensa y seamos tolerantes en ese pensamiento. Lo que pasa que en este principio en el que todos entonces aceptamos lo que cada uno piensa, en el medio se nos va un paciente, porque las acciones que nosotros tienen consecuencias respecto de un otro, ¿no? Entonces ahí también merece una reflexión para la toma de decisiones, porque lo que yo haga no me va a afectar solamente a mí, sino que en el caso de la medicina va a afectar la vida de un paciente e incluso de la familia de ese paciente. Profe, tengo una pregunta. El pluralismo. Consulta. Sí. Cuando dice las corrientes, existen entre las corrientes
una pluralidad de criterios quizá irreconciliables. ¿Qué quiere decir irreconciliables? O sea Como que que no se pueden poner de acuerdo, que no es lo mismo, ¿viste? Por eso yo te decía en el ejemplo, ahora en un rato lo vamos a ver y se van a dar cuenta para dónde voy, pero reitero con el ejemplo que puse, ¿viste? Yo digo, un paciente crónico, por ejemplo, ¿sabés lo que es un paciente crónico, no? sí. Bien, un paciente crónico yo le puedo ofrecer. Si yo sigo una línea, una corriente ética, yo le podría ofrecer, por ejemplo, cuidados paliativos, ¿no? Una asistencia interdisciplinaria para tratar a ese paciente en una dimensión entre lo clínico, lo espiritual, lo ético. Y si no, le puedo ofrecer la eutanasia, ¿no? Mira, no tengo recursos, los recursos que estoy gastando para vos, que es una enfermedad incurable, la verdad es que los puedo utilizar para otros pacientes que sí tienen más chances, ¿ves? Y ahí estoy adhiriendo a una corriente u otra, que ahora en un ratito vemos cuáles son. Por eso son irreconciliables. bien, gracias. Y puse quizá, y no dije no todas son irreconciliables, porque también les voy a mostrar que a veces sí pueden aportar cosas positivas, dos corrientes distintas, y también lo voy a decir en un rato eso. Pero agradezco la pregunta. El pluralismo, ¿no? Es decir, que se relaciona mucho con la tolerancia, que todos aceptemos lo que cada uno piensa, ¿no? Esto, bueno, yo pienso esto, pero respeto al que piensa distinto, que está muy bien respetar al que piensa distinto, pero a veces es también para no comprometernos, que uno dice, bueno, él piensa esto, yo pienso lo otro. Proponía entonces que cada corriente ética aclarara cuáles eran los valores o los principios en que se fundan y de esta manera distinguir si una acción es lícita o ilícita. Esto también, en realidad, nos va a llevar a cuestiones conflictivas, en realidad, porque mucho va a depender, en realidad, de justamente cuáles son los valores y los principios a los que adhiere cada corriente. Pareciera entonces, ¿no? Con lo que les acabo de decir, que no podríamos decir qué cosa es correcta o qué cosa no es correcta, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a pensar juntos, si podríamos hablar de cosas que sí sean correctas. También para poder razonar, ¿no? Acerca de los fundamentos de la ética, es decir, en qué se basa la ética, en qué se funda, cuál es la razón de ser de la ética, no basta en realidad con elaborar paradigmas que se adapten a distintas soluciones dilemáticas, ¿no? Es decir, bueno, frente a este problema, yo tengo estos principios y lo resuelvo de esta manera, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Eso no es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando analicemos el acto moral, vamos a ver que en realidad las acciones se van a juzgar de un modo objetivo, ¿eh? La idea de nuestra clase de hoy es que podamos ver que si bien hay distintas corrientes, hay principios que son lo que son, ¿no? Son correctos o no. O sea, esto no es bueno, para esta situación esto es bueno y para no, lo que es bueno, lo que es malo es malo. Tampoco sería aceptable la propuesta de mantenerse indiferentes, ¿no? Ante cualquier sistema de referencia, ¿no? Todo digo, bueno, lo pienso, y a veces cuando yo hablo de la relación médico-paciente y hablamos de algunos modelos de relación médico-paciente, el paciente tiene derecho a decidir, con lo cual te rechaza el tratamiento, bueno, se va a su casa, que rechace, no sería lo esperable de un médico, ¿no? El paciente puede rechazar, pero el médico también tiene que buscar el bien del paciente, buscar la adherencia al tratamiento. Sí, Juan Manuel. Estás muteado, no te puedo escuchar.
Doutora, tem o micrófono apagado. Sí, tenemos a Juan Manuel con la mano levantada, pero no lo... No, a ver, ahora. No, quizá deberías sacarle el auricular a lo mejor, Juan Manuel. A lo mejor eso te está haciendo interferencia. Profe, disculpe, le quería hacer una consulta. Sí. Con respecto a lo que dijo recién de los fundamentos de la ética, ¿cuál sería el ejemplo de lo primero que dijo de lo del consenso pragmático, flexible con algunas circunstancias? Que usted dijo que hay algunas cosas que como que se consideran que están bien y otras como que no. Bien, en un rato, cuando veamos, vamos a ver específicamente una corriente y ahí les voy a ir poniendo el ejemplo. Esto en realidad es como la introducción para llegar a las corrientes, ¿no? Un poco para invitarlos a pensar, ¿no? ¿Por qué nuestras acciones son correctas o no? ¿Sí? ¿O quién juzga? La idea es que al final de la clase podamos ver, bueno, quién determina qué es lo correcto. Bueno, Juan Manuel cuando tenga, no sé si ahora está por ahí, puede hablar, y si no, bueno, cuando tenga audio o me escribe en el chat la pregunta y después la vemos. Así podemos seguir avanzando. Entonces, ¿no? Esto que decíamos, bueno, a ver, ¿quién va a juzgar qué es lo correcto? En realidad tendríamos que buscar si existe en realidad una verdadera justificación. Si podríamos decir entonces, bueno, esto es correcto, esto siempre es correcto, ¿no? Independientemente de lo que los demás piensen, de lo que una ley nos pueda decir, lo correcto sería esto. Entonces tenemos que ver si eso es posible, ¿no? Y también, ¿no? ¿Cuál es la razón última, ¿no? El fundamento, por qué un determinado acto moral debe considerarse recto o no, lícito o ilícito, obligado o prohibido. Acá sí, que Ana Paula hoy me preguntaba por ejemplos, acá tenemos un ejemplo, Ana Paula, para esto, que lo vamos a ver en realidad más adelante, por eso te lo adelanto ahora. Un acto, nosotros cuando hablamos de proporcionalidad terapéutica, en realidad hay situaciones en que un tratamiento, si es extraordinario y es desproporcionado, desde el punto de vista moral es ilícito otorgárselo al paciente. No que es contrario a la ley, ¿no? Desde lo moral es ilícito, porque lo estoy haciendo sufrir al paciente. Ayer, por ejemplo, me dice un alumno que ya está en otra materia, que se está por ir a final de carrera, y me dice, me llegó a guardia un paciente intoxicado con opioides, con una enfermedad reumatoidea deformante, sufriendo. Decía, yo no quiero vivir más así, estaba competente, ¿no? Entonces dice, para un paciente como ese, no tenemos que hacer con ese paciente en realidad. Lo único que podríamos ofrecerle en ese caso es la eutanasia para que deje de sufrir. Tremendo lo que me estaba diciendo. Y cuando uno lo analiza, en realidad, seguir dándole tratamiento a ese paciente es extraordinario y desproporcionado. Y no es la eutanasia la respuesta. Tenemos otras cosas para ofrecerle a pacientes crónicos en final de vida. Lo vamos a ver, ¿Profe? En el curso. Se relaciona mucho con la ética y con la clínica. Sí. Disculpe, ¿y qué sucede en el caso de que yo tengo al paciente para ofrecerle todo un abanico, digamos, de tratamiento, pero este paciente no quiere acceder a él? O sea, como éticamente yo como médico cumplo, pero él ya no quiere sufrir más, o sea, no quiere, si es una enfermedad terminal, supongamos un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, etcétera, que el paciente ya ha probado distintos tratamientos. Yo como médico le digo, mira, yo te puedo ofrecer cuidados paliativos. Y él aún así no los pero quiere. a un paciente, espérame que quiero ver cómo era tu nombre, no lo leo, Camila. No, pero ahí Camila, ojo, porque ustedes no tienen que confundir cuidados paliativos con cuidados de fin de vida. Vos a ese paciente le tenés que ofrecer cuidados de fin de vida. Claro, ahí ingresaría, digamos, todo lo que es a mitigar el dolor, tratar de hacer más
más placentero, entre comillas, el fin de sus días. Claro, es un paciente terminal, en realidad ahí lo que aplicaría con un cáncer de hígado ya en fase terminal es la sedación paliativa que comienza paulatinamente. Incluso ahí ya se habla con él. Sí. Disculpe, ¿podría dar un ejemplo para que sepamos diferenciar bien entre cuál sería un cuidado paliativo y cuál sería un cuidado de fin de vida? No, porque eso lo vamos a ver con cuidados paliativos, si no me voy al final del curso. Solamente te digo que el cuidado paliativo es para el tratamiento de enfermedades crónicas o irreversibles y incluso terminales. El cuidado de fin de vida es cuando el paciente ya está en fase terminal y ya no corresponden algunos tratamientos. Solo eso te digo como para decirte algo hoy, pero eso lo vamos a ver en cuidados paliativos. Bien, y entonces, no voy a cambiar el slide, y antes de continuar, ¿no? Esto, bueno, a ver qué es lo recto, lo no recto, lo lícito o lo ilícito. Lo primero entonces que tenemos que pensar, ¿qué es el bien? ¿Qué es para ustedes el bien? Y luego voy a cambiar de slide porque no quiero que me lean, porque los quiero escuchar a ustedes en crudo. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo correcto para ustedes? Profe, sería no hacer daño al paciente, ser profesional, tratar la enfermedad y disponer a él una buena salud, un buen estado emocional, psíquico. Ahí quizá vos me lo estás planteando, Kimberly, como en la práctica clínica el bien. Pero antes de entrar en la práctica clínica, ¿qué sería el bien en general? ¿No? Cuando uno dice, bueno, el bien, ¿qué es? De maldad. Ausencia de maldad. Ausencia de maldad. Actuar dentro de la ley, digamos. Actuar con la moral. Bien, bien. Escuchen, me encantó, ahí Leandro dijo actuar dentro de la ley. Esto es lo que le pasa a los médicos, ¿no? El médico, lo correcto es hacer lo que me dice la ley. Y a veces la ley nos puede decir algo, nos puede mandar a hacer una cosa que no es correcta, ¿no? Desde los fundamentos y lo que es bueno. Me gustó alguien que no le llegué a ver el nombre, pero decía la ausencia de maldad. No, bueno, ahora vamos a ver lo del mal. Pero ojo ahí con la ley, o a veces digo, bueno, ¿quién determina, no? Entonces, cuando una acción médica es correcta, la ley lo determina, ¿viste? A veces te contestan claro. Eso médicos, ¿eh? Yo trabajo, soy coordinadora de un comité de bioética y discuto a veces con los médicos, ustedes tienen miedo, o sea, necesitan todo con una ley para estar tranquilos, ¿no? Y a veces la ley no nos ayuda, ahora vamos a ver con las corrientes éticas y vamos a hablar de la ley. Camila, te dejo a vos y, bueno, está Ana Paula que también la quiero escuchar. A ver, Camila. Yo creo que lo que está bien es lo que la sociedad determina que está bien, lo que es moral. Bien, sí, a ver, en algún momento la sociedad determinó, por ejemplo, que la esclavitud era algo correcto en la Grecia antigua o en la Alemania nazi. Ciertas categorías de personas no tenían derecho a vivir porque no eran personas, no eran consideradas personas. Ese es el peligro que tenemos, ¿no? Eso era de acuerdo al tiempo. Quiero que hablemos del bien. Hablando. Claro, eso ahora lo vamos a ver, eso tiene que ver con la moral. Y a ver, Ana Paula. Profe, yo lo pienso como que podría ser el valor que una persona tiene, como hacer algo bien. Me gustó eso. Acá les traigo algunos conceptos, ¿no? Y uno podría decir en realidad que el bien es el propósito de la vida humana, ¿no? El fin último. Yo ayer le decía a unos chicos, digo, bueno, a ver, qué es por lo que yo me levanto todos los días, en realidad, lo que a mí me planifica, lo que me desarrolla, lo que es bueno, ¿no? Algo que en realidad
me puede hacer mal, no es el bien en realidad, ¿sí? Hay una cantidad de bienes en realidad, ¿no? Que la sumatoria de todos esos bienes nos van a llevarnos a ese fin último. Y también, en realidad, podríamos decir que el bien, y acá se los voy a relacionar con la medicina, en realidad podríamos decir que el bien es la virtud, es aquello que es virtuoso, ¿no? Y ahí, cuando nosotros pensamos en los médicos y en el ejercicio de la profesión, pensamos en ciertas virtudes que la sociedad y que los pacientes esperamos que ustedes tengan, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en un rato también, porque ahí tenemos una corriente ética. Y entonces, ¿qué sería la virtud? La virtud es un estado intermedio entre dos opuestos, podríamos decir, ¿no? Es aquello que es bueno en realidad, pero que, que también en realidad en un exceso se nos puede volver algo, algún autor, algún filósofo decía, se podría volver una conducta viciosa, ¿no? Entonces, lo virtuoso es aquello que está como en el justo medio. Y en la práctica clínica, porque si no acá parece que yo estoy hablando cosas que quizá ustedes no me puedan comprender, pero lo que yo quiero decir, en la práctica clínica, por ejemplo, yo puedo iniciar un tratamiento que es bueno para ese paciente, que es lo correcto, es lo que debo hacer por ese paciente, pero que en el exceso, si yo no veo que el paciente, no veo resultados, no veo mejoras, si veo que el paciente comienza a empeorar, yo continúo en ese tratamiento, ¿no? Lo que hace un rato hablaba del encarnizamiento terapéutico, en realidad ya eso no es el bien para ese paciente, no es lo bueno para ese paciente, ¿sí? Y en el ejercicio de la medicina, el ejercicio de la profesión, en realidad a la virtud la vamos a ver reflejada en el correcto accionar médico, ¿sí? Y cuando digo el correcto accionar médico, no me refiero a lo que tenga que ver con la moral o con lo que yo creo, ¿no? Con esto que decimos, bueno, lo correcto es lo que es. Entonces ahí tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué sería aquello que es correcto? ¿Cuál sería una conducta virtuosa, ¿no? Es aquella que va de acuerdo con la razón y con la virtud, ¿no? Con lo que nosotros sabemos que es. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de principios que desde que el hombre es hombre, desde que el hombre vive en comunidad, no se discutió si estaba bien o estaba mal, ¿no? El gran principio que tenemos es, por ejemplo, y que nadie discute, es el no dañar, ¿eh? El primum nocere del que tanto se habla en medicina, no causarle un daño al paciente. Nadie va a decirme hoy, en esta mañana, que en ciertas circunstancias está bien hacerle daño al paciente, que sería correcto hacerle daño al paciente. Todos estamos de acuerdo que vamos a querer el bien para ese paciente. Que después el paciente no quiera el bien, eso lo vamos a discutir y a conversar a lo largo del curso. Y entonces, por oposición, tenemos en realidad conductas, en realidad, que podemos decir, bueno, son malas. Pero entonces, ¿qué es el mal? El mal, en realidad, y ahí es como dijo alguien hace un rato, ¿no? Que es el bien, y dijo la ausencia de verdad. El mal es la ausencia de bien, ¿no? El mal es cuando realmente yo no estoy haciendo el bien, cuando no estoy actuando de acuerdo a la razón y a la virtud, ¿no? Esto que me plenifica. A ver, Josefina. Consulta. Sí. Bueno, hablando de lo que está explicando del bien, que es la ausencia del mal y viceversa, básicamente no es lo que las leyes harían como para ordenar una sociedad. Respondiendo a lo que Miren, dije que era el bien, cuando me dijo que yo le dije actuar dentro de la ley. Básicamente una de las sociedades el propósito, el propósito de, para tener es verdad, normas. mira, el Código de Hammurabi por el 1700 antes de Cristo había definido a la ley en realidad como el elemento de protección de los más vulnerables. La ley era proteger a los más vulnerables, los que más riesgo tenían de sufrir arbitrariedades. Esa era la función de la ley. Profe. Sí, esperen, quiero cerrar esto.
Lo que pasa, que el problema es que, lo vamos a ver ahora cuando veamos las corrientes éticas, pero en realidad muchas veces lo que es legal no significa que sea correcto. ¿Por qué? Porque hay algunos principios en realidad, independientemente de la ley en realidad, y que existen y que no se discute si es correcto o no. El principio es lo que da origen a algo. Yo no sigo para atrás analizando por qué está mal dañar a otro, ¿no? Entonces, tenemos algunos principios que no admiten excepciones, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esos principios? Por ejemplo, ¿podría haber una excepción a robar? Y no. Yo ayer, no. Sin embargo, saben que ayer les puse un ejemplo en la clase, a otro curso. Les digo, ¿qué pasa si en realidad yo tengo una vecina que es re pobre, el Estado no le está dando el medicamento, lo necesita porque si no su salud se va a empeorar, tiene una enfermedad crónica, un medicamento carísimo que no se lo puede comprar? Yo tengo un hospital y lo tengo ahí al alcance de mi mano. ¿Es correcto si yo agarro ese medicamento y se lo llevo a mi vecina? No. No. ¿Por qué? Legalmente yo la estoy no. ayudando a mi vecina. Pero éticamente, moralmente, En realidad, Moralmente yo pienso estaría que- bien. si uno estudia para hacer el bien, ¿por qué por situaciones externas va a dejar de hacer el bien? Pero también entra en parte el que te van a juzgar porque vos, según las leyes, estás haciendo algo ilegal, porque las leyes en realidad se crearon para mantener el orden social. Bien, pero vos fíjate que entonces vos me estás estableciendo una excepción a robar. Profe, Perdón un minuto, esto lo vamos a ver en realidad en la clase que veamos cuando empecemos a hablar del acto moral, ¿no? Y vamos a ver el objeto, los fines, las circunstancias y el medio, pero en realidad no podría estar justificado robar. Yo debería No está entonces justificado, pero moralmente, éticamente ayudar a la paciente, pero yo no me puedo robar el remedio del hospital. No, obvio, trataría de hacer todo lo posible para que ese fármaco llegue a ese paciente de alguna u otra manera. Pero entonces ya no sería Que que no lo sería estás robar. robando, digamos. No, bueno, en esa parte no. Esa es la única Claro, ahí están excepción. pensando otras opciones, pero fíjense que yo dije me lo llevo del hospital, me lo meto en el bolsillo y llego y se lo doy. Claro, lo roba, La pero práctica pasa, no sé si con el medicamento, pero de repente pasa que a veces llegan a ciertos lugares, bueno, vengo con algodón, con gasas, las traje del hospital. No es que las traje del hospital, cambiamos la dialéctica, porque no las pedí a nadie las gasas o los algodones. ¿Se dan cuenta? Y a veces pasan estas cosas. Por eso tenemos que pensar. En realidad, estos principios existen. A ver, no robar, no matar, no engañar, ¿no? La honestidad. Son principios. No podría estar justificado engañar a alguien o excepciones a matar a alguien. No, no, no. Esos son los principios que yo les digo, que desde que el hombre es hombre y que vive en comunidad, está de acuerdo que son correctos o no, ¿sí? Le dejo a Juliana y después a Josefina y cambio de slide. profe, yo quería preguntar si tiene relación, digamos, con los valores también de uno mismo. Por supuesto que tiene razón, tiene relación con los valores. Lo que pasa es que yo puedo tener a lo mejor valores o esto de como la moral va cambiando y quizá, bueno, hay cosas que antes estaban bien vistas y ahora no, o hay cosas que antes estaban mal vistas y ahora no, desde el punto de vista moral. Tenemos que ir a algo. A ver, yo puedo tener una moral que está desviada, ¿no? De esto de acuerdo con la razón y la virtud, ¿no? La recta razón, las conductas que no estén desviadas. ¿Por qué? Y un desvío típico es el que les dije, me saco del hospital un remedio para dárselo a alguien. Bueno, eso no es correcto, por más que la finalidad sea ayudar a un paciente, por más que la finalidad esté
que el fin o las consecuencias, y ahora vamos a verlo, porque hay corrientes éticas que se centran en esto, no puedo decir que esa acción ha sido correcta, ¿no? Desde un punto de la razón ordenada, ¿no? Hacia el bien, en definitiva. También, en realidad, la falta de reflexión, ¿no? El no reflexionar acerca de nuestras acciones, ¿no? No la dejé a Josefina, ya te voy a dar la palabra a Josefina. No, la falta de reflexión acerca de nuestras acciones, en realidad, puede llevar a algo que en filosofía lo llamamos relativismo moral, ¿no? Y bueno, en definitiva, a ver, si cada uno piensa lo que quiere pensar, el paciente, bueno, si el paciente quiere rechazar el tratamiento, que lo rechace, nos puede llevar, ¿no? Esto de que, bueno, nosotros no podemos explicar, en realidad no podríamos lograr decir, bueno, qué es lo bueno, qué es lo correcto, entonces, como nada se puede, cada uno tiene su moral, cada uno hace un poco lo que quiere, y entonces esto también nos va a llevar a un problema como sociedad. En algún momento de la mañana les voy a poner un ejemplo para que vean en la práctica clínica lo que nos pasaría, ¿no? Al paciente, por ejemplo, que rechace el tratamiento, ¿no? Y nos pone en situaciones dilemáticas. Y no lo digo porque yo no le pueda hacer el paciente, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo, pero no quiero adelantarme. Te dejo, Josefina, y cambio de slide. Hola, profe. No, mi pregunta era muy simple y iba con respecto a lo que estaba hablando hace un ratito del pluralismo. En este caso, hablando sobre el tema de que, por ejemplo, algo que es moralmente correcto, como ayudar a nuestro paciente, pero no es legal. Por ejemplo, hablando en el contexto del medicamento que estaban hablando hace un rato, o si no, un tratamiento experimental en donde, por ejemplo, nosotros sabemos que capaz sí podría haber una posibilidad de que el paciente le haga bien, pero nosotros no podemos manipular este experimento. En ese caso, por más que nosotros lo creamos correcto, pero no esté fundamentado legalmente, aunque nosotros, con respecto al pluralismo que habló hace un ratito, por más que nosotros podamos fundamentar esas acciones, aún así sigue siendo algo incorrecto. Claro, es incorrecto en realidad porque el objeto de la acción es el problema, ¿no? Vos decís, mira, cuando dijiste esto del tratamiento experimental, que yo sé que quizá le puede hacer bien al paciente, hay un capítulo que a mí me encanta de Chicago Med, donde el médico en realidad llega a una paciente que tiene una enfermedad, un cáncer, un linfoma, tiene un linfoma, y entonces está avanzado el linfoma, ya no tiene ninguna chance de recuperación. La paciente tuvo un problema de salud y la tienen que internar, pero llega también con su marido, y el marido llega con toda una carpeta con su historia clínica, pero aparte con unas directivas anticipadas, ¿no? Este es un documento en el que el paciente puede rechazar tratamientos, y en la directiva decía no subir a terapia, no llevar la terapia, no, rechazaba terapia intensiva y rechazaba reanimación. Este médico, cuando ve el caso, quiere que entre en un proyecto, en una línea de experimentación para el linfoma, porque cree que tiene grandes chances de salvarse. La mujer además tiene una hijita de 7 años, esto a él lo pone muy mal y dice, esta mujer se va a morir, deja a esta hija de 7 años sin madre y no quiere probar esto y no quiere que la reanimen, intenta convencerla por todos los medios en realidad. La mujer rechaza, hace un paro. El equipo de salud se corre porque estaba la orden de no resucitar, él los empuja a todos y la empieza a reanimar. Y le dicen, no podés reanimarla. Sí, la voy a reanimar porque ella tiene que entrar en la línea de investigación. Tiene una hija, decía, y peleaba, ¿no? Es muy fuerte el capítulo y lo dejo ahí, no les voy a seguir contando, pero fíjense que la finalidad del médico era buena en realidad. Quería darle una chance a esta mujer porque para salvarla, para que la nena no se críe sin su mamá, etcétera, 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 pero en realidad no está haciendo lo correcto. Sí, y después los sancionan. ¿Por qué? Porque la mujer... ¿Cómo? Después los sancionan a la directora del hospital. Sí, también depende mucho lo que uno... lo vieron acá. Sí, lo sancionan, es verdad.
Pero, paciente- bueno, pero pará, porque entonces si lo viste, Leandro, vos lo viste, lo que le pasa a este médico en realidad es que él no actuó objetivamente, él actuó en realidad, digo, las virtudes que se esperan de un médico, por ejemplo, es la templanza. Él, en realidad, su mamá había muerto de un linfoma cuando él tenía 7 años y él hubiera deseado tener a su mamá y que acceda a este tratamiento. Él se había puesto en el lugar de esa niña, se dejó llevar por las Claro, emociones, ¿no? emocionalmente actuó. Y ahí está el punto, y por eso, al inicio de la clase digo, ¿por qué tenemos que reflexionar acerca de nuestras acciones? Porque 1000 veces va a pasar en la práctica clínica que ustedes se dejen llevar por las emociones, porque es inevitable, porque somos humanos, ¿sí? Por eso es tan importante poder actuar reflexionando. Ahora vamos a ver, ¿no? Esto de que el hombre es el único ser que puede reflexionar, ¿sí? Igual, profe, también es como que tenemos que respetar la decisión que toma el paciente, o sea, si él no quiere seguir con su vida y lamentablemente entra en paro y bueno, hacer lo que No tengo dudas de eso. Correcto. Ahora bien, no les voy a poner ahora el ejemplo, lo voy a dejar para un rato. Janina, tenés la mano levantada. Sí, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. No, les quería preguntar que ahí en el último ejemplo que dio es como que el médico va en contra de lo que era la voluntad del paciente, pero en el ejemplo que dio ese de robar, ¿no hay como excepciones en cuanto a lo que es correcto y no de que como que el fin justifica a los medios? Porque ya va en la convicción de cada uno, ¿no? No, y es, que yo entiendo eso, es decir, porque estoy haciendo, parece Robin Hood, viste, que él robaba para sacarles a unos para darles a, no es lo correcto. Ese es el asunto, ¿no? Y cómo nos cuesta, y por eso esta clase vengo pensando hace mucho cómo plantear, cómo poder hacer que podamos reflexionar, ¿no? A ver por qué las cosas son correctas, por qué está bien o está mal algo. Porque siento que estamos en un momento de la sociedad en lo que parece que todo puede estar bien o que todo puede estar justificado, ¿no? Esto del pluralismo. Bueno, yo respeto, para vos esto está bien, bueno, yo te respeto que yo piense distinto porque cada uno tiene sus íntimas convicciones. Y objetivamente, y en esta materia tenemos que tener la flexibilidad de reflexionar, ¿no? Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Después, si después una norma dice que nos ordena actuar de una determinada manera, moralmente puede ser correcto o no, bueno, y hay instrumentos para que ustedes no tengan que actuar de la manera que la ley les marca. Pero la realidad es que estos principios que yo les hablo no pueden tener excepciones, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el principio, miren, y les pongo con el ejemplo, parece que nos vamos al final del curso, pero la eutanasia, ¿no? Que tanto se habla de la eutanasia. La eutanasia, objetivamente, es causarle la muerte en forma directa a un paciente. ¿Cuál es la acción que se hace entonces? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Matar. Matar. Nos guste o no nos guste, es matar en realidad, ¿no? Y alguna vez la Cámara de los Lores en Reino Unido dijo, es muy peligroso que se sancione una ley que establezca excepciones al delito de homicidio. Y es peligroso, es peligroso. En Holanda están pasando cosas terribles por esas excepciones. Entonces, no es la función esa del médico. Entonces, bueno, por eso digo, tenemos que poder llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Las acciones, cómo se juzgan esas acciones, ¿no? Si están o no justificadas, y entonces, ¿por qué decimos que está o no justificado? Y entonces ahí es donde por eso yo digo, vengo a qué es el bien, ¿no? Aquello en realidad que es virtuoso, que nos va a plenificar, ¿no? Que no puede nunca, en realidad, el bien estar justificado por algo que en realidad tiene una connotación negativa, que está mal, o sea, no podría estar, robar, no puede ser que en algunos casos esté bien y en otros no. Porque si no, esto que les pongo con la eutanasia y el matar o no matar es lo mismo que les decía con la Alemania nazi. Para los nazis,
no eran personas, ¿no? Ciertas categorías de personas, ¿no? Por ejemplo, empezaron con los judíos, pero después en realidad fue una matanza total. O sea, llegó un punto que en esa búsqueda de la pureza de la raza aria solamente podían salvarse los que eran alemanes, hijos de alemanes. O sea, ya después el resto no se lo consideraba puro, tremendo. Entonces yo a eso digo, por eso pienso en cómo tenemos que reflexionar. Esperen un momentito. O bueno, a ver cuánto tiempo tenemos. 5, bueno, a ver, pero al punto, María, al punto. Quando habla da eutanásia, pero la distanásia não seria o prolongamento do sofrimento do paciente com tratamento innecessário? Nesse Eso lo caso, vamos não a poderia. sí, pero eso es incorrecto y eso lo vemos al final del curso. Yo en realidad cuando mencioné la eutanasia lo pensaba para que hablemos esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es la eutanasia? En definitiva, bueno, es matar, digámoslo así. ¿Está justificado o no? ¿Puede haber una excepción o no? Ignacio, al punto. No me levanten más manitos, por favor. No te escuchamos, Ignacio, para nada. Ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Tenía una duda respecto a los dos ejemplos que acaba de dar con la eutanasia. Por ejemplo, un paciente con mucho dolor, que ningún cuidado de fin de vida o paliativo pueda darle un bienestar. Y con la otra paciente que decía que no quería ser reanimada, digamos. En ese caso, ¿cuál sería la diferencia, digamos? ¿Cuándo sería la diferencia de la eutanasia y el no reanimar, digamos, en ese caso? Porque el fin está mal, pero el está bien justificado, digamos. No, porque el no reanimar es no intervenir en realidad. Yo no estoy causando la muerte yo no estoy interviniendo, ¿sí? Ahí en realidad uno podría decir, bueno, hay una omisión de intervención, pero es porque yo no estoy reanimando, porque reanimar a ese paciente le va a causar un daño. Y respecto de lo que me acabas de... Espérame, me dijiste el de no reanimar. Y el siguiente que me preguntaste, no te lo voy a contestar hoy porque si no vamos a dar el curso en estos 40 minutos. Lo que sí te voy a decir que los cuidados de fin de vida ofrecen una respuesta, no tienen que ver con el encarnizamiento terapéutico. Eso lo vamos a ver especialmente prácticamente en el final del curso. Pero no, ahí, y me pasa con los médicos, o sea, a veces los médicos mismos te dicen, no, pero para esto no tenemos respuesta para ciertas patologías. Sí, están los cuidados de fin de vida. Lo vamos a ver, porque es un tema legal. Muchas veces ahí los médicos se traban por un tema legal y terminan haciendo acciones que terminan siendo ilícitas desde lo moral. Yo no puedo tener en el siglo XXI un paciente sufriendo, no. Pero no es la eutanasia la respuesta, lo vamos a ver al final del curso. Bien. Perdón, Diego, pero no puedo dejarte la palabra porque si no avanzamos. Anotate tu pregunta y al final, si tenemos unos minutitos, lo compartimos. Y entonces, ahora ustedes van a empezar a leer y van a decir, la profe enloqueció, pero no, quiero que hablemos qué es el hombre en realidad, ¿no? Y en 2 palabras, tengo ahí, no tengo a quien le había, Ignacio, no lo veo acá, pero Ignacio recién quería la palabra, que Ignacio me diga para Ignacio qué es el hombre. ¿Yo? Bueno, sí. El hombre es que pueden ser muchas definiciones, ¿no? Pero en el ámbito social, digamos, sería esa persona virtuosa, con honor, digamos, que hace las cosas no pensando en sí mismo, sino en el otro, digamos, ¿no? Tenemos qué interesante, distintos conceptos de hombre. El del social sería este. Pero para vos, el hombre, el ser humano, ¿qué es? Más allá de la persona virtuosa, porque algo en el fondo estás queriendo, ¿algo nos diferencia de otras especies? Es racional, profe. Pensar. Eso mismo, es un ser racional. Y cuando decimos que es un ser racional, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa que es racional? Tener conocimiento del yo y del medio que estoy.
Profe, elegir Tiene voluntad, profe. Saber diferenciar Tiene entre la capacidad de discernir entre dos cosas, por ejemplo. El discernimiento. A ver, Rosario. profe, ay, no sé si se escucha ahí, Perfecto. pero que puede elegir entre el bien y el mal, que no acciona según el instinto. Eso tiene que ver con el hombre, en realidad. Fíjense, ¿no? Que si pensamos, miren cuántos años hace que nos estamos desarrollando, ¿no? Hace ya 13.700 millones de años que se estima que se originó la vida, ¿no? Y desde ahí 1,5 millones más o menos de millones de años tuvimos al primer sapiens, ¿no? Esto que los distinguía del resto de los vivientes. Y justamente el hombre, en esto cuando ustedes dicen puede discernir, puede elegir, puede pensar, en realidad lo que nos caracteriza, porque incluso hay animales que pueden realizar operaciones simples, hasta tienen un poquito de memoria. Se dice que, por ejemplo, el perro, el caballo, el delfín, incluso tienen memoria, con lo cual, por ejemplo, un perro, les pongo el ejemplo porque es quizá con el que más he interactuado, con la especie que más he interactuado, el perro, por ejemplo, aprende de sus acciones. Si mi perra está educada y no hace sus necesidades adentro y sale afuera. ¿Por qué? Porque sabe que si hace adentro, la van a retar. Podríamos decir, bueno, piensa. Operaciones simples puede pensarlas. Lo que en realidad nos diferencia del resto de las especies es la capacidad de reflexionar. El hombre es el único ser, es la única especie que puede reflexionar antes de realizar una acción, con esto que alguien, me parece que Rosario dijo, no podemos elegir, pero también podemos volver sobre nuestras acciones. Podemos reflexionar y decir, esto que yo hice en realidad no estuvo bien, y entonces pensar en repararlas, por ejemplo. Esa capacidad de reflexionar es la que nos distingue del resto. El hombre, entonces, es mucho más que un conjunto de células, de huesos, de un organismo en realidad físico, es mucho más que la anatomía que nos constituye, ¿sí? Esa capacidad de reflexión nos va a dar distintas dimensiones del hombre, ¿sí? Y ese hombre que estamos hablando, que puede reflexionar, es el médico que va a reflexionar acerca de sus acciones y por qué decide lo que decide para un paciente, por qué le ofrece un tratamiento u otro a un paciente. Y también el hombre es ese paciente que nosotros tenemos, ¿no? Con esta capacidad de reflexionar, de elegir, de poder aceptar o rechazar un tratamiento. Y que también esa decisión que tome va a estar muchas veces, la decisión que tome el médico o la que tome el paciente va a estar signada, va a estar determinada por la experiencia que tiene de vida en realidad, por sus experiencias. Por eso, en ese capítulo de Chicago Med, ese médico no le importó lo que la paciente había pedido y salió a reanimar, ¿sí? Entonces no reflexionó adecuadamente. ¿Por qué? Por las experiencias que tuvo. Por eso es que al médico muchas veces los pacientes, la sociedad, le pedimos, ¿no?, que tengan estas ciertas virtudes que van a ayudarlo a actuar correctamente. Esas virtudes pueden ser innatas y a veces las tiene que desarrollar, ¿sí? El hombre también puede trabajar sobre ciertas virtudes, quizá no las tiene innatas para poder lograrlas. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar en realidad hacia el bien, para el paciente y también para el bien de uno mismo, porque si yo actúo correctamente, en realidad también esto a mí me va a llevar a una situación quizá de tranquilidad y de paz, si yo puedo reflexionar, ¿no? Y esta capacidad la tenemos innata, el hombre reflexiona, o mejor dicho, tiene la posibilidad de reflexionar, ¿no? O sea, el propósito quizá de nuestro curso es que ustedes reflexionen acerca de sus acciones como médicos. Porque también me pasa que a veces uno ve médicos que en general
aplican el conocimiento, ¿eh? Y ahora vamos a ver quiénes son esos médicos, por qué hacen eso. Y cuando hablábamos de, ¿no?, de esto de que el bien, lo correcto, en realidad también no es una cosa nueva, ¿no? Hace por lo menos 300.000 años, en realidad, que los hombres sabemos que viven en comunidad, ¿no? Y alguien hoy dijo, bueno, pero las leyes ayudan a ordenar la conducta de la sociedad. Y es verdad eso, ¿no? La ley, el fundamento de las leyes es el orden, en realidad, en una sociedad. Pero antes de que existan esas leyes escritas que nosotros hoy conocemos, los hombres han vivido en comunidad, en realidad, y no han discutido acerca de algunos principios que los hacen vivir y vivir pacíficamente en comunidad, ¿no? Entonces estos principios en las relaciones del hombre con esa comunidad y las relaciones entre comunidades ha estado siempre desde que el hombre es hombre, han existido estos principios, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios de los que nadie va a discutir, ¿no? Bueno, el no dañar, el principio de la buena fe, que parece a lo mejor una tontera en el ejercicio médico, pero la buena fe tiene que ver justamente con hacer lo correcto con el paciente. El paciente espera, lo primero que va a esperar el paciente que se siente enfrente de ustedes es que ustedes sepan, el conocimiento, esperan el conocimiento. Entonces la buena fe no es solamente la buena intención de ayudar al paciente, sino la buena fe tiene que ver con actuar con prudencia, con diligencia. Exige que ustedes sean eruditos en lo que vayan a hacer, ¿no? Y cuando digo eruditos es que sepan, que tengan solidez en sus conocimientos, ¿sí? Porque eso, primero es la buena fe y segundo lo que les va a generar es confianza en esa relación médico-paciente. Entonces, estos principios existieron siempre y no son una novedad del siglo XX o del siglo XXI. ¿Y por qué entonces estamos diciendo estas cosas? ¿Por qué les hablo de esto? Porque en realidad nosotros creemos, particularmente creo que toda ciencia, ¿no?, y especialmente las sociales, las humanísticas, deben ser explicadas a partir de algunos principios que estén fundados, ¿no?, en una concepción que podríamos decir antropológica. ¿Qué significa esto? En realidad, en una concepción de lo que es el hombre, cuál es la función del hombre en la sociedad, ¿sí? Cuando yo me planteo, bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué función, qué rol cumple el hombre en la sociedad? Esto a mí me va a dar algo más, que es una cosmovisión del universo mismo, ¿no? Entonces yo digo el hombre, cuando digo el hombre dijimos, bueno, es el ser que tiene la capacidad de discernir, de poder elegir, de poder reflexionar. El hombre, en realidad, se va autoconstruyendo, es decir, bueno, va haciendo lo que se va dando en el quehacer diario, o en realidad el hombre tiene un principio ordenador, ¿no? Y fuimos creados para algo, por algo. Estamos acá, ¿por qué estamos acá? ¿Sí? Esa es la cosmovisión del universo. Porque del modo en que nosotros decidamos y elijamos, va a ser el modo en que vamos a tratar a nuestros pacientes. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar entonces de las distintas corrientes, ¿no? Y por qué decimos que estas corrientes quizás son irreconciliables, no se pueden poner de acuerdo, porque son completamente diferentes, ¿no? Ustedes en este Power van a encontrar, hay corrientes que influyeron a la corriente principialista, eso lo vamos a ver la próxima clase, el principialismo, pero antes de hablar de qué es la bioética y qué es el principialismo, en realidad hubo una ética en realidad que fue influyendo. Entonces, la primera, ¿no?, que se la conoce con el nombre de deontologismo, hoy es una corriente que en realidad hoy decimos no es hoy el deontologismo lo que quizá se pensó, ¿no? Porque cuando hablábamos de deontologismo hablábamos de una ética del deber, de hacer lo que sea correcto. Entonces podríamos decir, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, de tus acciones, pueda valer
siempre al mismo tiempo como un principio de una legislación universal, ¿no? Es decir, que tu conducta sea un ejemplo. Eso sería, en realidad, hubiera sido el deontologismo, ¿no? Pero en realidad hoy esta corriente propone, ¿no?, que los valores morales sean regulados, ¿no?, en normas, de modo de reglas de conducta, que esas conductas sean un deber jurídico, y entonces el médico hace, en el caso del aplicado, el deontologismo aplicado a la práctica clínica, el médico haría lo que la norma le dice, lo que el protocolo le dice, este apego a la norma. Entonces ahí yo les decía, bueno, ven, ahí tenemos un perfil de médico, ¿no? El médico que hace, que para ese médico lo correcto es hacer lo que dice la norma o el protocolo. Y esto va a tener consecuencias, necesariamente va a tener consecuencias, porque esas acciones pueden salir bien, como no. No significa que porque yo haya hecho lo que el protocolo me decía, al paciente le vaya bien. Y quizá ese apego al protocolo, ese apego a la norma, termina causándole un daño al paciente. Y entonces hay una responsabilidad por parte del médico. Y ustedes van a decir, pero dice lo que la norma decía. Porque ustedes tienen que ver al paciente de un modo integral. Cuando veamos quién es nuestro paciente no es el diagnóstico y la enfermedad, ¿sí? El paciente en realidad es un todo, ¿sí? Es un ser que tiene 3 dimensiones, ¿sí? La dimensión física, la dimensión espiritual y la dimensión psicológica. Y las 3 tienen que ser vistas por el médico. Otra corriente se la conoce como liberalismo radical, también la pueden escuchar como subjetivismo. Esta corriente promueve la concepción de que cada uno es dueño de sí mismo, que cada uno decide lo que quiere hacer con su vida y con sus acciones, ¿no? Y que no interesan en realidad cuáles son las consecuencias de las decisiones que yo tome, ¿no? No me interesan las consecuencias. Y toma a este poder de elegir en mi libertad, en decir, bueno, yo sé lo que quiero para mí, y no me importa el resto, en realidad podríamos llamarlo como una libertad absoluta, ¿sí? Yo diría que para esta corriente, entonces, la libertad es hacer lo que yo quiero, ¿no? Y en realidad ese no sería el concepto de libertad, sino que la libertad, lo correcto cuando hablamos de libertad, es la posibilidad que el ser humano tiene de elegir, es la capacidad de elegir. Yo elijo y al elegir en realidad también me hago cargo de las consecuencias de lo que yo elegí, ¿no? Esto quizás sería lo lógico y lo correcto. Una posición liberal radical, ¿por qué decimos que informó al principialismo? Porque el principialismo, como vamos a ver próximamente, ha desarrollado 4 grandes principios, ¿no? Y el liberalismo radical se relaciona mucho con la autonomía que tiene, en este caso, en nuestro caso, el paciente. Entonces, desde una posición liberal radical, el paciente elige, el paciente toma sus decisiones conforme lo que él quiere o lo que él cree que es bueno para él. Una posición no tan radical del liberalismo dice, bueno, sí tiene algún límite, no sería una libertad absoluta y siempre vamos a tener que cuidar de no causarle daños a terceros, pero nada más que daños a terceros. Hasta ahí llegaría ese liberalismo no radical. Aclaro esto, que lo vamos a ver más adelante, pero ya se los digo, la autonomía en la ley de derechos del paciente, en realidad, no se condice con el liberalismo radical o el subjetivismo, ¿sí? La autonomía que nosotros tenemos, a la que Argentina adhiere, en realidad es una autonomía que si bien el paciente toma sus decisiones, puede aceptar o rechazar tratamientos, hay circunstancias en las que no va a poder ejercer esa autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede causarle un daño a terceros por una cuestión de orden público, porque la conducta vaya en contra de la moral o las buenas costumbres. Entonces está limitada la autonomía de la ley de derechos del paciente, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que tienen que tener en claro hoy, entonces, que el liberalismo radical permite que el paciente acepte o rechace un tratamiento sin importar las consecuencias.
es lo que él desea y es un derecho absoluto. Otra corriente que nosotros, si bien influyó al principialismo, en realidad en nuestro sistema de salud, la verdad es que en muchas cuestiones, en muchas decisiones de política sanitaria, nosotros la vamos a encontrar, que es el utilitarismo. El utilitarismo, desde el punto de vista sanitario, del ejercicio médico, de las políticas públicas en salud, tiene que ver en realidad con buscar el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas, ¿sí? ¿Y en qué se funda esto? ¿Por qué vamos a buscar ese mayor beneficio para la mayor cantidad de personas? Porque cada ciudadano, cada humano le está aportando algo a la sociedad. Es interesante cuando yo digo le aportan algo a la sociedad, porque fíjense que podría suceder que hay humanos que no le aportan a la sociedad. Entonces quizá su salud o su vida no sea tan valiosa, ¿sí? Ojo ahí, eso es el aspecto negativo del utilitarismo. Por ello, en consecuencia, ¿no? Con esto que estoy diciendo, se desprende en realidad de que el ser humano no posee un valor intrínseco, ¿sí? Es una célula de la sociedad. ¿En qué se les ocurre a ustedes, con los conocimientos clínicos que ustedes tienen, en qué tipo de circunstancias vemos claramente cuestiones utilitaristas, que son positivas incluso, podrían ser hasta positivas, no lo piensen con cosas malas o negativas? Vacunarse. Costo-beneficio. ¿Cómo? Sí, ¿y vos qué dijiste, Carlos? Vacunación, la vacunación. Vacunación. Ahí está el claro típico, y que tiene que ver también con lo que decía Leandro, ¿no? Porque la vacunación se relaciona con el costo-beneficio. La vacunación en realidad es un programa de prevención de enfermedades que lo que va a hacer es que yo pueda ahorrar después en salud, ¿no? Preveniendo las enfermedades, ¿no? La medicina preventiva. Eso es utilitarismo. Eso es un aspecto positivo. Ahora, el problema que podemos tener es decir, bueno, ciertos pacientes crónicos, por ejemplo, digo, bueno, no les vamos a dar tratamiento porque esto es caro, ¿no? Y entonces a veces ahí nos pasa y que tiene que intervenir la justicia, no el principio de justicia, digo, los tribunales tienen que intervenir para obligar al Estado o a una empresa de salud, ya sea una prepaga o una obra social, para que brinde un tratamiento, porque no se lo quieren dar. ¿Por qué? Porque es muy costoso y no vale la pena. Y ese es un aspecto más negativo del utilitarismo, pensándolo en salud. Otra corriente que podemos encontrar es el sociobiologismo. Profe, le quería hacer una consulta sobre el utilitarismo. Y en el caso de los pacientes que no creen en las vacunas, ¿sería algo utilitario, digamos, negativo? ¿O en dónde entraría en ese grupo de personas? Porque ahí no entiendo bien porque, punto uno, los pacientes que no creen en las vacunas, tremendo, nos pasa un montón. Tenemos un problemón de salud pública por estos pacientes que no quieren vacunarse. Lo que pasa que sacando lo que sucedió con el COVID, ¿no? Digo, vacunas, por ejemplo, y lo pienso con los menores, que hay una obligación. La Corte, que es el máximo tribunal de la Argentina, ha dicho que hay que vacunarlos y que en realidad se puede condenar a los padres por la comisión de un delito contra la salud pública si no vacunan a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado la eficacia de ciertas vacunas en la desaparición de enfermedades que ahora hemos tenido rebrotes de sarampión por culpa de tanta población sin vacunarse. Ese es el punto uno. Pero ahí no entiendo, cuando vos me decís cómo funcionaría, no entiendo ahí cómo lo relacionás en esto del paciente que no cree en las vacunas, cómo lo relacionás vos con el utilitarismo. Y lo relaciono, o sea, el utilitarismo sería el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas, pero si nosotros
o sea, si hay una gran cantidad de personas que no se quieren vacunar, no, o sea, legalmente no estarían, bueno, no estarían cumpliendo la ley, digamos, y no se estaría cumpliendo ese beneficio, ese mayor beneficio. Pero supongamos que la mitad de la población mundial no cree en las vacunas y no se quieren vacunar, digamos. Entraría como en un conflicto el utilitarismo. O no sé, esa es mi duda, digamos. Sí, Claro, en realidad en realidad, a ver, el utilitarismo lo que pretende es el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. No es que por el utilitarismo yo te puedo obligar a vacunarte. La explicación, yo te obligo a vacunarte, ¿por qué? Porque el fundamento es que de esta manera vamos a lograr, por ejemplo, la prevención de una determinada patología. El fundamento es el utilitarismo, ¿sí? Cada una de estas cosas que estamos diciendo es el fundamento. Ya los dejo. El problema, lo que sí es interesante, en realidad, es que se supone, ¿no? Que el Estado esto lo vamos a, quizá uno lo podría abordar cuando veamos ética de investigación, se supone que el Estado, en las vacunas que son obligatorias y que te obliga, tiene probada y acreditada la eficacia de la vacuna, como que no le va a causar un daño. Por eso les dije saco COVID, porque COVID fue una situación distinta, que cuando también lo vamos a ver, vamos a hablar de las vacunas en COVID, lo vamos a hablar cuando veamos la ley de derechos del paciente. Alguien me dijo profe, pero antes había levantado la mano Enrico. Hola, profe, buen día. Buen día. Me gustaría preguntar o entender mejor desde un punto de vista filosófico la frase acá donde dice que el ser humano no posee un valor intrínseco. Eso como que no me fue muy bien. Eso en realidad, incluso en Argentina, lo ha receptado el Código Civil y Comercial, ¿no? Que tiene que ver con el valor que tiene cada persona que se funda en la dignidad humana, ¿sí? Decimos el ser humano es inviolable. Esto de, ¿qué quiere decir el valor intrínseco? Que tenemos todos un valor independientemente de lo que le podamos aportar a la sociedad. Viste que acá, en la corriente utilitarista, decimos cada persona le aporta algo a la sociedad. Y viste que yo dije, podría suceder que hay personas que no le aporten nada. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una persona mayor, un adulto mayor que ya está jubilado, en realidad, objetivamente le estaría aportando solamente gastos al Estado. Tiene que pagarle la jubilación, le tiene que brindar la cobertura en salud y esa persona ya no le da nada a la sociedad. Entonces, decir esto sería utilitarista, porque esa persona en realidad trabajó, porque esa persona aporta desde su lugar, porque ocupa un lugar para su familia, porque ha ocupado un lugar en la sociedad, porque tiene un valor propio, no importa de lo que haga. Y ese fundamento en realidad es la dignidad humana. Esto, Enrico, no te asustes, porque en la última clase lo vas a terminar de entender cuando hablemos de dignidad, ¿no? Y de los tipos de dignidad que hay. Pero por lo pronto hoy vos quedate con la idea de que todos en realidad tenemos un valor por el solo hecho de ser seres humanos, por el solo hecho de existir, tenemos ese valor. Gracias, profe. ¿Sí? Profe, o sea que lo que quiere decir el utilitarismo es que va a buscar un beneficio para todas las personas independientemente de si aporta o no a la sociedad. Exacto. Sí, claro, si aporta o no aporta, en realidad, un beneficio para todos. Mirá, esto en realidad decimos por el principialismo en general, ¿no? No solo el utilitarismo, se centra en el paciente en general y en la autonomía del paciente, a diferencia de la corriente personalista que se centra en el valor, en el especial valor que tiene cada paciente, ¿sí? Cada paciente en particular. El utilitarismo se centraría más en el diagnóstico y la enfermedad.
Otro ejemplo para que ustedes entiendan el utilitarismo es la investigación de medicamentos, por ejemplo, para enfermedades poco frecuentes. No existen muchas líneas de investigación porque es un porcentaje chico de la población que padece una enfermedad poco frecuente. Entonces es muy difícil el abordaje de un paciente con enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué? Porque nadie invierte, porque es mucho gasto para una enfermedad volvería a aplicar en lo que le que le dije, afecta a pocas personas. Claro, el costo-beneficio. O sea, no van a invertir porque no van a tener una retribución de dinero, obviamente. Real, exacto. Bien. ¿Hola? Ahora sí, porque se empezó a escuchar un eco, no sé si les pasó a ustedes, pero es correcto lo que vos estabas diciendo, Leandro. Y lo de la vacuna que dijo el compañero, por ejemplo, del grupo que no se quería vacunar, le pregunto, yo no sé. Supongamos en el caso de COVID, que fue algo excepcional, que fue una pandemia, salió todo el tema de las vacunas, era algo nuevo, todos tenían miedo. O sea, no era un pequeño grupo que tenía no vacunas, sino que había mucha gente que no conocía y bueno, por ese desconocimiento no se quería vacunar. Y bueno, hablando como dijiste, que el tribunal sancionó que había que vacunar, había hechos puntuales, por ejemplo, que habían empleados de relación de dependencia que le decían si no estaban vacunados no podían volver al trabajo y tenían un cierto tiempo y si no quedaban despedidos porque no eran como que les iban a pero ahí viste que estaba vacunado. Esperame un segundo, viste que yo te dije las vacunas pero sacando de lado el COVID, hablé de las otras vacunas, las que están probadas su eficacia. El COVID tiene la particularidad de que se aprobó de emergencia en fase de investigación, con lo cual no podría ser obligatoria. Y pasó esto que vos estás diciendo. Yo soy abogada y ejerzo en la profesión, y a mí me pasó que si yo no tenía el pase sanitario, es decir, no acreditaba que me había dado las 2 dosis de vacuna, yo no podría entrar a un tribunal. Me estaban violentando mi derecho a trabajar. Pero eso es otra situación. Ahí el tema de las vacunas, en ese caso de COVID, no lo podríamos tomar ahora como el utilitarismo. ¿Por qué no lo podemos tomar? Porque vieron que hace un rato yo les hablaba de estos principios que todos estamos de acuerdo y que no podemos cuestionar y que no admiten excepciones, el no dañar. Si yo no sé si una medicación a mí me puede causar o no un daño, yo me tengo que abstener, yo no te puedo obligar. Por eso lo vamos a ver en ética, esto lo vamos a poder abordar en la clase de ética en investigación, para no irnos de tema. Pero el utilitarismo, ¿qué tienen que tener presente entonces? El costo-beneficio, el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas, el mayor placer para la mayor cantidad de personas, es decir, lo mejor para la mayor cantidad de personas. Y al olvidarme en realidad y no respetar este valor especial, intrínseco que tiene cada paciente, que tiene cada ser humano, en realidad yo puedo dejar sin tratamiento a alguna categoría de pacientes. Y eso sería lo peligroso del utilitarismo. ¿Sí? Otra de las corrientes que podemos mencionar y que influenciaron, que informaron, cuando yo les pongo ahí que informaron, quiere decir que el principialismo se valió de estas corrientes éticas para desarrollar su teoría, fue el sociobiologismo. El sociobiologismo, lo que tiene, la particularidad que tiene en realidad, es que no podríamos juzgar en realidad si una acción es correcta o no, porque todo está en constante evolución, ¿no? Todo cambia. Cambian las sociedades, cambian los valores, cambia la moral. Entonces, en realidad, esto, la consecuencia que tiene, si yo no puedo determinar qué es lo bueno, qué es lo correcto, cuáles son esos principios inamovibles, inalterables, me va a llevar a una ética relativista. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque si yo caigo en el relativismo, termino poniendo en riesgo al paciente. Entonces, porque no solo ella, si el paciente acepta o rechaza el tratamiento, sino directamente, ¿para qué le voy a dar tratamiento a tal paciente? Ayer, y lo cuento a modo de ejemplo, ¿no? Porque esto cambia los valores, cambia la sociedad. En un curso, hablando de la experiencia de Holanda con la eutanasia, una alumna me contó que tuvo la oportunidad de hacer una rotación afuera.
se volvió impresionada con el tema de los adultos mayores, y hay algo en la sociedad, en realidad, que se llama gerontofobia, ¿no? Como una fobia al adulto mayor. Y había un paciente internado bastante complicado en su carácter, y una de las médicas dijo, mañana se duerme. ¿Por qué? Porque en Holanda existe en algunas circunstancias la eutanasia involuntaria, ¿no? Sin que el paciente la solicite. Y es gravísimo. Y esto y hay gente que ya no se asusta de esto. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero cambiaron los valores, cambió la sociedad, el valor que tiene cada individuo, el valor de la vida se puede afectar, ¿no? Esto es el relativismo, ¿sí? Y ese relativismo entonces nos puede llevar a arbitrariedades, ¿no? A mí lo que más me quita el sueño y me preocupa siempre es decir, bueno, las decisiones que tomemos no deben ser arbitrarias, deben ser respetuosas del otro, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de respeto al paciente, cuando la autonomía se pensó para que el paciente pueda aceptar o rechazar y que las decisiones no las tome solo el profesional de la salud, solo el médico, era para proteger en realidad a los pacientes. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y por eso es que a esta clase la llamé, ¿no? Un poco por qué debemos reflexionar, ¿no? Y en qué nos basamos para poder reflexionar acerca de nuestros actos. Rosario. Profe, yo no sabía lo de Holanda, sí había leído hace mucho algo de que ellos habían aprobado la eutanasia, pero ¿cómo puede ser la eutanasia involuntaria? O sea, ¿qué diferencia habría entre la eutanasia involuntaria y una persona que sale a matar a la calle, un asesino? Sí, es lo mismo, o sea, yo voy al médico para curarme, o sea, para que me ayuden, no a no saber si mañana voy a estar viva, en caso de que me internen. Exacto, ya lo acabas de decir, ¿no? Y yo siempre, cuando nos vamos sino al final de la vida, pero cuando yo pienso en la eutanasia, ¿viste? Digo eso, las metas de la medicina, ¿cuáles son los objetivos? ¿No? La clase pasada, el doctor les había dejado algunas preguntas que después las vamos a ver al final del curso, ¿no? Pero bueno, ¿para qué estudié medicina? ¿No? Cuando yo me presenté hoy, digo, soy abogada, ex estudiante de medicina. A mí me encanta la medicina. Cuando pensé por qué quería estudiar medicina, es un poco también por lo que hago derecho a la salud, en realidad, ¿eh? Tiene que ver con una cosa de servicio y de ayuda al otro. No digo que esto sea lo correcto, ¿eh? Cada uno sabrá por qué estudió y por qué lo decidió, pero me parece gravísimo, realmente es algo que me perturba y me quita el sueño pensar que a modo de tribunal, ¿no? Un sector de la sociedad pueda decidir quién vive y quién no. Me parece terrible, porque me lleva entonces a pensar, allá después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se empezó a hablar de los derechos humanos? ¿Por qué empezamos a hablar de derechos humanos? ¿No? Esto lo vamos a ver quizá con el inicio de la bioética. Pero bueno, un poco vos lo acabás de decir, es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso yo realmente deseo que ustedes nunca pierdan de vista, ¿no? Porque eligieron esta carrera tan noble, esta profesión pero tan noble. Pero bueno, volvemos. Corrientes, entonces vamos a seguir con estas corrientes éticas. Nos quedan poquitas que tienen que ver con el principialismo. Y tenemos acá, les traje el contractualismo, o ética de los consensos, también se relacionan mucho. Y el contractualismo, lo tenemos que pensar, cuando hablamos de contractualismo, es un acuerdo de partes en realidad, es un contrato, ¿no? Propone un acuerdo entre la comunidad, entre toda la comunidad ética, la idea, el punto de partida en realidad tiene que ver con que la moral no es anterior, la moral surge de la propia naturaleza del hombre o de su trascendencia, sino que la moral es creada por los hombres. Los hombres se ponen de acuerdo y van a decir qué cosas son correctas y qué cosas no lo son. Y esto es peligroso también, ¿sí? Porque entonces nos podemos poner de acuerdo que, por ejemplo, en ciertas circunstancias va a ser correcto
matar a seres humanos, ¿no? O por ejemplo, en la Alemania nazi, como dijo profe. Exacto, ¿no? Por eso es tan importante la historia, que conozcamos la historia, porque si no es como que estamos volviendo. Me voy a ir un minutito de tema, pero con un ejemplo, porque a veces digo, me está pasando, o sea, mi reflexión ahora estoy pensando cómo transmitir a los cursos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, me está pasando que yo escucho ahora que, por ejemplo, decidir no tener un hijo porque viene con una discapacidad es algo que es correcto, ¿no? Esto está bien, cada uno lo puede evaluar a su modo, pero lo que me recuerda después es en Esparta, en la sociedad espartana, la Grecia antigua. En Esparta se tiraba, en realidad, desde un monte a las personas discapacitadas y a los ancianos y a los que no podían servir al Estado, ¿no? Entonces digo, que el hombre decida o se ponga de acuerdo acerca, ¿no? de estas cosas, a mí me asusta, ¿no? Siento que volvemos para atrás. Por eso es que esta materia nos invita, ¿no? Y es el espacio que tenemos para juntos poder reflexionar, ¿no? ¿Por qué pensamos estas cosas? ¿Por qué decimos estas cosas? Para esta corriente, entonces, la norma no sería obligatoria porque haya sido creada por los hombres, sino que va a ser obligatoria porque regula o afecta cuestiones que son parte de los hombres, ¿no? Son inherentes al hombre, por eso es obligatoria. O sea, funda la obligatoriedad de la norma, no en el acuerdo que hubo entre partes, sino porque afecta a las partes, afecta al hombre. Entonces, a veces el contractualismo, decir, bueno, yo me pongo de acuerdo, ¿no? Cuando veamos relación médico-paciente, si me toca a mí darles la clase, vamos a ver que hay un modelo que es el deliberativo. Se parece al contractualismo en un punto, porque bueno, nos ponemos de acuerdo, médico-paciente, nos ponemos de acuerdo acerca de qué tratamiento le vamos a dar al paciente, pero dentro de un marco legal. Por ahí el contractualismo a veces también podría implicar que médico-paciente se pongan de acuerdo sin importar en realidad algunos valores éticos, ¿no? De estos que digo, bueno, no cambian. Kimberly. Hola, profe, en lo que sería contractualismo entraría lo que es el consentimiento informado. Podríamos hablar de... No, ¿sabes que no? Porque uno piensa que debería entrar el consentimiento informado, pensándolo como un acuerdo en el que vos informás como un proceso, que vos lo informás y que es una especie de contrato que se ponen de acuerdo. Pero el consentimiento informado, cuando vamos a ver cómo lo define la norma y en la práctica lo que es un asentimiento, ¿eh? El paciente te acepta, firma y acepta lo que el médico le propuso. Con lo cual no sería un contractualismo, pero sería válido que sea una especie de contrato que se ponen de acuerdo y negocian. Sería una meta en realidad de la relación médico-paciente. A lo que yo aspiro cuando hablo de consentimiento informado. Profe. Sí. ¿Podría dar un ejemplo en la práctica médica de contractualismo, por favor? Es lo que dije, el médico se pone de acuerdo con el paciente, por ejemplo, se pone de acuerdo para la realización de una determinada práctica. El problema es que hay contratos que, como si yo digo, bueno, el consentimiento informado podría estar dentro sería el ideal, nos ponemos de acuerdo acerca de qué tratamiento, hasta dónde, cómo lo vamos a realizar, o sea, como que lo puedan negociar, deliberar médico-paciente. Pero también el contractualismo podría decir, bueno, me pongo de acuerdo, yo paciente, me pongo de acuerdo con el médico y le digo, en cierta circunstancia, yo no quiero seguir y quiero que, y te pido entonces la eutanasia. Ese sería un contrato que en realidad no es ético, ¿eh? O situaciones en las que médico-paciente, por ejemplo, en realidad acuerdan una determinada práctica sin una indicación de tratamiento, sin que haya criterios de tratamiento. Eso pasa, ¿eh? ¿Profe?
Eso pasa cuando a veces no hay criterio, va el paciente, te pide el tratamiento y el médico se lo da. Sí. Sí, yo me perdí con el orden, pero bueno, a ver, habla vos primero y después les doy la palabra. Creo que Ana Paula levantó la mano y Camila después. Decime. El contractualismo no sería, por ejemplo, en un caso de en un embarazo, el tema del parto, en el momento del parto, de que nosotros planificamos el parto y decimos, bueno, yo quiero un parto inducido, sin inducción, quiero cesárea, no quiero parto normal. Total. O sea, eso creo es un que contrato debate, que es ético. Eso es un contrato claro, que es ético. Ahí la parturienta, tiene la información, tiene toda la información y el parto respetado es lo que se lleva, digamos, como una pauta en adelante. Exacto, eso es correcto, eso es ético. Lo que pasa que también podría no ser ético ese acuerdo. Claro, por ejemplo, el decidir, no sé, que te pongan goteo cuando vos no querías goteo, o que vos sabés que... Pero ahí no hubo acuerdo, ahí es la decisión del médico solo. ¿Sabés cuándo sería algo no ético y que no hay indicación terapéutica? Por ejemplo, una práctica... Mira, me voy un minuto a la clase que viene con el principialismo, pero voy al médico y bueno, la verdad es que tengo terror de que me agarre una apendicitis, que se me complique con una peritonitis, así que quiero que me saquen el apéndice. Te pido que me saques el apéndice. Nos ponemos de acuerdo, reservas un quirófano, me sacas el apéndice. No hay indicación, no tenía ningún síntoma, no me estaba pasando nada. Y ni siquiera eso es medicina preventiva, ¿eh? Pusimos en gasto el sistema de salud, claro, ocupamos el quirófano. Por las dudas, quizás tal vez. Claro. Ese sería un ejemplo. Ana Paula. Sí, profe, yo le quería consultar en este tipo de ética de consensos, ¿entraría, por ejemplo, lo que usted dijo, una orden de no resucitación, como lo del caso que dijo de la serie? Podría entrar ahí en un acuerdo, no sé si ética de los consensos en el contractualismo, podría entrar que haya un acuerdo, pero también te puede pasar que en realidad no haya una directiva anticipada y uno no esté de acuerdo y lo tiene que respetar solamente porque así lo decidió el PNE, cuando eso lo vamos a ver más adelante, pero podría ser una opción. Camila, la última y avanzo porque tenemos un casito que quiero después ver si entendieron el tema con el casito. Yo quería preguntar más o menos lo mismo que mi compañera, esto de que en el ejemplo del paciente que hace un acuerdo con el médico para realizar una práctica y llega a salir algo mal, el paciente pide eutanasia, no es ético, pero es un ejemplo de contractualismo. Aunque a pesar de no ser ético. Claro, que se ponen de acuerdo para hacerle la eutanasia, para practicar la eutanasia. Sí, en caso de que la práctica propuesta no. Bien. Claro, eso es un caso también, es un ejemplo. Bien. Y finalmente, la última corriente ética que traje hoy para que influyó al principialismo es el consecuencialismo. Esta es bien fácil en realidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que esta corriente nos propone es la idea de que nuestras acciones se centren en el resultado, y no en el objeto de la acción. Juzgo la acción en tanto es correcta si tuvo una consecuencia querida, ¿de acuerdo? Entonces digo, hoy cuando hablábamos, me robé del hospital el medicamento, se lo di a mi vecina, y digo, bueno, pero está bien, mi vecina accedió al tratamiento, está bien. La consecuencia fue buena, fue válida, pero la acción fue correcta o no, no fue correcta. Y eso tiene que ver entonces con el consecuencialismo. Me centro en las acciones. Quizá eso... Les pongo un ejemplo bien práctica clínica. Me llevo a la paciente aquí, soy ginecóloga, la paciente tiene un mioma en el útero, tiene indicación de que tenemos que quitar el mioma, no le hago firmar en el consentimiento informado que está el riesgo de tener que practicarle una histerectomía. Me la llevo al quirófano, estoy en el quirófano, abro y me encuentro
que no solo tiene un mioma, sino que tiene toda una complicación que tengo que sacar el útero. Saco el útero. La paciente después se enoja con justa razón porque ella no lo había autorizado, le practiqué una histerectomía. Entonces digo, bueno, pero te salvé la vida, no te van a tener que operar otra vez. Bueno, eso es centrarme en las consecuencias. La acción no es correcta, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver 3 grandes corrientes que han influenciado a la corriente personalista, ¿no? Esto que decíamos, esta mirada personalista que tiene que ver con una mirada integral del paciente. Sí. Disculpe, antes de que siga, quería saber si todas estas corrientes de las que estaba hablando tenían que ver o influían en el principialismo que nombró recién, o nada que ver. Sí, todas esas influenciaron al principialismo, y ahora vamos a ver 3 que influenciaron al personalismo. Ah, bien, gracias. De nada. Nosotros tenemos clase hasta las 12, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo para el caso. Sí, profe. Bueno. 14 minutos. 14 minutos. Bueno, no les voy a aceptar ninguna pregunta ahora entonces, porque les quiero compartir el caso. Las corrientes, hubo 3 grandes corrientes que influenciaron entonces a la bioética personalista, ¿no? Esto de centrarnos en el paciente como un todo con sus 3 dimensiones, ¿no? Respetuosos de este valor intrínseco, esta palabrita que tanto les costó, ¿no? En el respeto del que tiene, el valor que tiene cada ser humano en particular. Y la primera que les traigo es la ética de las virtudes. ¿Y por qué le hablo de la ética de las virtudes? Porque en realidad los pacientes, y acá me pongo en el rol de paciente, yo, usuaria de los servicios de salud, y digo, bueno, a ver qué cosas yo espero del médico, ¿no? ¿Qué virtudes nosotros esperamos del médico? Y cuando hablamos entonces de las virtudes, miren, hay un autor que se llama Diego Gracia, ¿no? Y que escribió un libro, Fundamentos de Bioética, y les traje un pedacito, una frase de él porque me gustó. Y Diego Gracia dice que en realidad el médico solo se vuelve bueno y perfecto cuando convierte su virtuosismo técnico y su virtud moral en una especie de segunda naturaleza, en una forma de vida. El médico perfecto es el médico virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el médico perfecto, el médico virtuoso, es aquel que es perfecto y virtuoso en la vida en general, no solo como médico. Digo, bueno, ¿qué virtudes nosotros esperamos del médico? Ya hoy dijimos algunas, ¿no? Prudencia, templanza, honestidad, empatía, ¿no? Poder ponerme en el lugar de ese paciente y de esa familia que está sufriendo. Pero si yo no puedo ser empático, honesto, virtuoso solamente dentro del hospital, ¿no? Eso requiere en realidad de que yo lo sea en la vida, porque si no, no van a salir bien las cosas, ¿sí? Un poco eso es lo que plantea Diego Gracia en ese libro. Y entonces, cuando decimos, cuando hablamos de la ética de las virtudes en sí misma, es un ejercicio de la sabiduría práctica, ¿no? Una manera correcta de actuar, ¿sí? Actuar correctamente, ¿no? Y por eso en esta mañana lo que yo intentaba era que podamos juntos pensar entonces qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es aquello que está bien hacer. En circunstancias difíciles e inciertas, ¿no? Porque el gran problema que van a tener son aquellos pacientes que el pronóstico es incierto, ¿no? Y que entonces tenemos que tomar muchas veces decisiones que son un gris en nuestras acciones. Bueno, ¿qué es lo correcto acá, no? O hasta dónde yo tengo que seguir, ¿no? Porque yo le voy a hacer el bien al paciente y quizá le estoy haciendo el bien y esto después se complica, ¿no? Entonces, por eso yo les hablaba del justo medio, ¿no? Entonces, es permanentemente observar a ese paciente y la evolución de ese paciente. La ética de las virtudes, entonces, es cuando la elección de una acción buena y correcta se vuelve difícil. Ahí se ven las virtudes, Ahí se ve la virtud. Cuando yo tengo que ser honesto con el paciente o su familia, por ejemplo, para comunicar una enfermedad que es incurable, ¿no? Que estamos en la etapa de final de vida. Y ahí es difícil, ¿no? Miren, saben que ya no tenemos
desde la clínica no vamos a tener respuestas, ¿eh? Yo no voy a poder más que seguir acompañándolos. Es un momento difícil, pensar una readecuación del esfuerzo terapéutico. Ahí también nos exige mucha destreza para ser honesto, porque si no es más fácil seguir, lo tengo ahí al pobre paciente con un encarnizamiento terapéutico y eso moralmente es incorrecto. Y cuando hablamos de la ética narrativa, y acá quiero venir un minuto cuando yo les dije, en general todas estas corrientes que nosotros hoy hablamos son difíciles de unir, pero en realidad la ética narrativa, más allá de lo que la ética narrativa signifique, en realidad es una corriente que permite también el respeto a la autonomía del paciente. ¿Por qué? Porque la ética narrativa no es solo es una narración de la historia de ese paciente, pero no es solo lo que yo leo de la historia clínica, es una escucha activa, es mirar a los ojos al paciente, es ver si el paciente me dice que tal medicación a mí no me hace bien, bueno, es escucharlo, saber por qué no le hace bien, porque quizás no es que es alérgico, no le pasa nada, terapéuticamente es lo que le corresponde dar, pero puede pasar de que a ese paciente esa medicación le afecte de un modo distinto. Bueno, eso tiene que ver con escuchar al paciente. La ética narrativa también en realidad es tener en cuenta aspectos subjetivos, emocionales de ese paciente y de esa familia, ¿sí? Eso también es importante. Se trata, ¿no?, de poder reconocer cómo el enfermo vive e interpreta esa enfermedad, esa patología. Por eso yo les decía, ¿no?, las estrategias de la comunicación, que también están íntimamente relacionado con la ética de las virtudes. El modo, nosotros también para el abordaje de ese paciente tenemos que ver qué es lo que siente ese paciente, ¿sí? Porque cada enfermedad y cada diagnóstico se trata en general de una misma manera, pero cada paciente vive la enfermedad de un modo distinto. Entonces requiere también de la empatía de nuestra parte para poder llevar a cabo el acto médico de un modo correcto, ¿no? De poder trabajar en conjunto con ese paciente. Y lo digo sobre todo en situaciones quizá difíciles. También en la práctica una ética narrativa es, bueno, tengo que dar de alta a este paciente, pero a donde va a ir, a su casa, no tiene ni siquiera las prestaciones mínimas en salud, no tiene agua potable, no tiene electricidad. Y bueno, entonces, ¿cómo abordo a ese paciente? Lo tengo un tiempo más en el hospital y busco que vaya a otro lugar o trabajo en conjunto, por ejemplo, con el servicio social. Es dar otras respuestas, una mirada integral de ese paciente. Y el casuismo, y no les puse nada en el casuismo, porque el casuismo lo vamos a profundizar en realidad cuando veamos los comités de bioética clínicos, pero bueno, la corriente casuista lo que nos propone en realidad es que cada análisis que se haga de un caso en particular, dilemático, cuando nos vengan casos similares, nosotros utilicemos como antecedente cómo se resolvió, cómo se dictaminó en ese caso en particular, pero además actualizándolo a la situación particular de ese paciente y de esa familia, a la mirada de los valores de ese paciente y de esa familia. Debería sentar precedente. Exacto. Y ahora nos quedan unos minutos, por suerte. Nos quedan 7 minutos. Ahora vuelvo a compartirles pantalla con un casito. No, esperen, tengo que compartir, me confundí. Casi me lo abro para mí. Un casito que si bien tiene mucha cosa para que podamos hablar y debatir, pero nos vamos a centrar en nuestra clase, ¿no? Hoy vimos en realidad las corrientes éticas, ¿no? Entonces yo les voy a contar el caso y vamos a ver distintas opciones y ustedes lo van a combinar con qué corriente ética se aplica en cada una de esas opciones. El paciente es un masculino de 41 años que es soltero, convive con su madre, actualmente no desempeña ninguna actividad laboral, consulta, en realidad la madre llega a la consulta solicitando ayuda para su hijo, porque mantiene una conducta extraña desde hace aproximadamente un año. Últimamente denota agresividad, sobre todo verbal, aislamiento en casa y más concretamente en su habitación.
amenazas de suicidio y convencimiento de que una secta controla su vida. Presencia de múltiples conductas estereotipadas sin sospecha de alucinaciones. En el interrogatorio inicial, el equipo de salud pregunta cómo empieza el cuadro actual. La madre refiere que empieza a raíz del contacto con una secta esotérica, inducido por una amistad que ya no existe. Relata también que con el fin de la amistad se inicia un complot maléfico y una persecución hacia su persona, que le causan temores, ansiedad y rituales obsesivo-compulsivos para luchar contra esos maléficos. Signos y síntomas: tiene ansiedad biopsíquica, anorexia, profunda astenia, insomnio, dolores generalizados, molestias gastrointestinales. Antecedentes personales del paciente: estudió bachillerato, inició una formación profesional delineante, ex miembro de un grupo musical, no tiene alergias, no tiene antecedentes de enfermedades relevantes. A la pregunta por antecedentes psiquiátricos, dice la madre que no constan antecedentes psiquiátricos, aunque refiere un cambio de personalidad cuando tenía 14 años, que era un niño tímido e introvertido y a partir de los 14 comenzó a ser agresivo. Hoy tiene 41, ¿eh? Los padres no tienen enfermedades psiquiátricas. Hay 2 sobrinos de la familia, uno con esquizofrenia y el otro con una personalidad agresiva y TOC, trastorno obsesivo compulsivo. El tío paterno tiene problemas psiquiátricos, pero no está diagnosticado. Hay otros tíos paternos que la madre los describe como raros. Cuando pensamos en la relación médico-paciente, el paciente no desea concurrir a la consulta, se niega a recibir acompañamiento psicofarmacológico, se está rechazando el tratamiento. El equipo de salud lo diagnostica con esquizofrenia, con deterioro paranoide y trastorno obsesivo-compulsivo. Y acá tenemos las posibles líneas de acción. No voy a poder preguntarles qué harían ustedes o qué pensarían en este caso, porque no nos alcanza el tiempo, pero sí me interesa que veamos las distintas opciones, ¿no? La primera opción que se plantea el equipo de salud es no hacer nada. Autonomía por encima de la beneficencia. ¿Con qué corriente ética podríamos relacionar esto? Con De las que vimos hoy. Liberalismo. De a uno. Liberalismo. Liberalismo. Ana Paula, ¿dijiste liberalismo? Sí, profe. Sí, correcto, porque justo desmuteaste. Bien, lo podemos relacionar con el liberalismo. Eso sería correcto. La opción 2. Diálogo con los familiares, para mejorar la relación médico-paciente. ¿Con qué corriente nosotros la podríamos relacionar? Con la de la ética de los consensos. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Profe, podemos ser con la utilitarista porque entraría dentro de un cuadro de demencia o, bueno, en este caso de esquizofrenia, donde no está con sus total facultades, entonces decide, en este caso, los familiares el método. Costo-beneficio. Claro, yo coincido con Mari, que iría a la parte del utilitarismo, porque entre varias personas, digamos, buscan el beneficio de este caso de una sola, y en sí, como consecuencia, el beneficio. Ahí justo se nos Por cortó la eso sería compañera. costo-beneficio. Si mejoramos la relación con el médico-paciente, vamos a obtener un mejor resultado para el paciente. Bien, y les hago una pregunta en base a esto, diálogo con los familiares para mejorar la relación médico-paciente y en base también a los conocimientos que tienen, creo que la mayoría ya vio salud mental. Les pregunto algo, no sé, por sí o por no, y si es por no, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes del deontologismo en este caso? Yo creo que sí podría ser porque como que incluye en cierta forma hablar de una forma transparente con la familia de este paciente y comunicarle qué es lo que le está pasando y que bueno, en conjunto se pueda llegar a como a tomar una mejor decisión.
Bien, ¿saben algo? No está mal en realidad pensar en costo-beneficio y en el utilitarismo, no estaría mal, ¿eh? Por eso lo interesante cuando les traigo un caso es porque podemos encontrarle distintas respuestas y distintas miradas. Si bien yo supongo que cursaron salud mental, no sé si ya vieron legal en realidad, porque la ley de salud mental tiene algunas particularidades. Y también no sé si si vieron salud mental y, por ejemplo, si vieron cómo afecta la esquizofrenia al paciente. Pero en realidad, ¿por qué yo pensé en el deontologismo? Porque el paciente en realidad, a mi entender, no estaría competente para tomar decisión. Sí. Eso es lo que quería decirle. Claro, estos pacientes tendrían que estar posiblemente internados, dependiendo de si tienen situaciones violentas y etcétera, porque la esquizofrenia no es algo que se pueda manejar y que él pueda decidir no tomar la medicación porque es peligroso para todo el entorno. Entonces, sí sería un caso de deontologismo porque para ponerse de acuerdo con su familia para internarlo posiblemente. Exacto, ahí por ahí va. Después tenemos la cuarta opción. Ay, me estoy pasando un momento, perdón, ya los libero, pero les quiero cerrar la idea. Negociación y pacto consenso con los distintos especialistas y el paciente, respetando las preferencias del paciente, ¿no? En consenso con los 4 principios del principialismo, que eso no lo vimos. Lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? La negociación y pacto, ¿no? Pensemos ahí. ¿Con qué corriente la relacionaríamos? La de los consensos. Y ahí levantó la mano. Esperen. Aula 1 Contractualismo. me levantó la mano. A ver, vamos los chicos del aula 1, que no hablaron. Profe, no, era para preguntarle si nos puede tomar asistencia porque nosotros tenemos clases ahora. Ok, ya los dejo. Perdón. Ya les tomo porque les cierro esto. Es el contractualismo. La quinta opción, tenemos el planteamiento del caso a un comité de bioética. ¿Con qué corriente lo relacionamos? Esta es re fácil. Profe, ¿puede ser que con el casuismo? Casuismo, correcto. Comité de bioética, casuismo. Y negar el control y el tratamiento en el caso de que el paciente siga sin colaborar. ¿Liberalismo radical? Podría ser, en realidad, desde una mirada médica, en realidad, porque digo, bueno, es un paciente y también hasta el utilitarismo podría ser. El liberalismo radical es de una mirada médica, pero el utilitarismo, en mi opinión, y respeto a lo que ustedes piensen, el utilitarismo es el que más va al punto porque es costo-beneficio. ¿Para qué le voy a seguir dando tratamiento a una persona que lo está rechazando, que no colabora, pongo en gastos al sistema de salud? Profe, disculpe. Esperen un minuto. Todas estas opciones, en realidad, si hubiéramos, en todo caso, la semana que viene por ahí, no sé si yo voy a poder acompañarlos en la clase, justo porque tengo un compromiso en un tribunal. Pero estos casos, en realidad, lo que tienen es que después, lo vemos con cada corriente ética, pero la idea es después ver, bueno, ¿es lo correcto o no es lo correcto? Dejar solo ahí al paciente porque no colabora. ¿Es lo correcto o es lo incorrecto? Estos puntos, si no, los vamos a volver a ver como punto de partida después que vean principialismo y personalismo, ¿sí? Para que tengan más claro algunas cosas. Ya los dejo. Dejo de compartir. Profe, pongo un segundo de la primera parte, ¿puede ser? Del caso. Un segundo. Sí. Profe, si no, se los subo después a la plataforma o se los mando de alguna manera. ¿Les parece? Así, porque creo que los chicos de aula 1 se tienen que ir. Les agradezco Profe, mucho nos quedó que se hayan quedado la opción 3. ¿La opción 3? Sí, la opción 3. Sí, no la analizamos. La salteo. Esperen que se las digo, no comparto, pero aguárdenme un minuto. Creo que dijo que le íbamos a ver. Es verdad. Es coordinación con otros servicios y el acompañamiento.
¿Con qué corriente ética nosotros podríamos relacionarlo? Contractualismo. Sí, contractualismo o ética de los consensos. Nos ponemos de acuerdo con los distintos servicios para poder abordar a ese paciente. Ven que todas estas corrientes tienen en realidad aspectos positivos y negativos. No es que porque influenciaron al principialismo son buenas o malas, depende de cómo uno las aplique en la práctica clínica. Yo les agradezco muchísimo la participación, que se hayan quedado conectados y excedidos de hora. Quiero tomarle lista a los de aula 1 que se tienen que ir a otra clase y quiero ser puntual y cumplir. Cualquier cosa, yo estoy en la plataforma, está mi correo electrónico, así que quedo a disposición por cualquier duda que tengan y me pueden escribir. Yo les voy a subir esto, este caso No a se la olvide, plataforma. suba el caso. Así lo tienen. Y si quieren les puedo compartir el PowerPoint también, si les parece de utilidad. Sí, por favor. Bien, este Power en realidad fue tomado, algunas cosas, bueno, les agregué yo, pero fue tomado del artículo que ya tienen en la plataforma que habla del inicio de la bioética y de las corrientes que escribió el doctor. Bueno, les agradezco, se pueden retirar y que tengan un buen fin de semana, una buena semana, y me quedo con aula 1.